Oraciones. Existen oraciones que a lo largo de los años se han vuelto parte de una forma de vivir que han adoptado muchísimas personas que creen estar en contacto directo con Dios. Estas oraciones las utilizan para pedir favores y las ejecutan de manera repetida sin saber qué es lo que realmente están diciendo ni cómo lo están haciendo. Más que hacer una oración sentida y con causa, repiten frases materializadas y mecanizadas que nada tienen que ver con lo espiritual. Hemos vivido en una confusión constante durante años. El orar se volvió asunto de rezos prefabricados a conveniencia de la religión para crear más adeptos y fanatismo a la misma. Pero no entendemos que lo que verdaderamente el Padre quiere es que nos acerquemos a Él de corazón y de espíritu a espíritu, con la manera concreta y directa. Lo que le sirve en realidad es que dialoguemos con su infinita bondad y con amor. Él sabe de nuestras necesidades antes de que nosotros le digamos cuáles son. Y si es tan importante este momento nuestro con Dios, lo más importante es hacerlo correctamente. Al analizar de manera profunda y objetiva el contenido de los rezos, nos daremos cuenta que no tiene que ver con la espiritualidad y sencillez del Padre, que la repetición de tantas palabras no nos está acercando a dialogar como padre e hijo. Son un cúmulo de palabrería que contiene cuestiones materiales en referencia a algo completamente espiritual, además de que nos hunden en errores graves al momento de interpretar lo que rezamos mecánicamente. Tal es el caso del rosario. La manera de rezarlo es 100% repetitiva. Consta de 5 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Además de la letanía que contiene 52 frases a las que son seguida un ruega por nosotros. Es decir, que esta misma frase la repetimos 52 veces. Básicamente esa es su composición. Durante un aproximado de 1 hora, rezamos en voz alta las mismas palabras una y otra vez. Con esto, lo que logramos es perder solo el tiempo. No dialogamos con el Padre, ni pedimos un bien, ni para nosotros, y tampoco para los demás, cuando solo basta con 5 minutos para orar de manera correcta. No compartimos lo que nos da alegría o lo que nos entristece. No compartimos un momento de íntima reflexión. No oramos adecuadamente. Solo a manera de robot hablamos y hablamos sin saber lo que realmente estamos diciendo. El analizar frase por frase nos ayudará a comprender mejor qué es lo que hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo y por generaciones. Dado a que no nos han enseñado a orar correctamente, hemos seguido la tradición y la costumbre, pero sin ver el fondo y esencia real de todo esto. Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo o de qué la tiene que salvar Dios si es espiritual? Es la parte materna del Padre y no necesita salvación alguna porque no es imperfecta. Fue la madre terrena de Dios, fue la elegida para hacerlo. Por lo tanto, es ilógico e incongruente pedir por alguien que no existe ya físicamente en primer lugar y en segundo, por quien fuera elegida por el Padre para ser la madre de su Hijo aquí en la tierra. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El vientre formó parte de ella en lo humano hace mucho tiempo, cuando vivió. Se reza y se le está pidiendo a algo material, a una parte del cuerpo humano de María, cuando ella es espíritu ya, cuando ella ya no existe en lo material. No debemos pedir a cosas materiales, además no existentes ya. Fue una elegida en su vida material. Si fue bendita entre las mujeres, no está más ya en la tierra como materia. Lo espiritual en esta frase del rosario no aparece en ningún aspecto. Además, también el fruto de su vientre en materia, que fue Jesús, igualmente ya no existe, y se pide por eso cuando ni rastro quedó de su cuerpo. Él se encargó de desaparecer todo cuanto fuera material para evitar precisamente el fanatismo desmedido en cosas materiales. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
Se le está pidiendo que ruegue por nosotros, cuando al inicio de la oración se pide salvarla a ella. Ahora bien, efectivamente ella es intercesora, sí, pero si pedimos que Dios la salve y después que nos salve ella, cuando por su situación de perfecta espiritualidad no tenemos que pedir salvación alguna por ella, la contradicción en la que caemos, y más de forma tan repetida y perdiendo el tiempo, es muy seria. El pedir que Dios la salve es un error muy grande, pero la contradicción en que caemos al pedir que sea ella la que interceda por nosotros nos puede hacer dudar en un momento dado. Pero como claramente estas son cosas que han venido enseñando los de Sotana desde tantos años atrás, que nos han hecho creer que es lo correcto, no quieren que aprendamos lo del Padre y han manejado su palabra a conveniencia y esclavizando. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue hecha de extractos bíblicos, mas no como una oración en sí misma. Su naturaleza se da en base a la materialidad del hombre, mas no para convertirse en la oración que es. Pedimos en ella por incongruencias y cosas materiales. No pedimos por lo espiritual, ni por las necesidades del mundo. No hay razón ni congruencia. Es contradicción. En esta oración pedimos que la salven, pero le pedimos que nos salve, cuando la salvada tiene que ser ella. Le pedimos a Dios que salve a María. Nos dice que no está salva siendo su madre. Sabemos nosotros que fue y es perfecta en espíritu, pero en la oración se nos ha enseñado que no lo es. Ponen en duda la espiritualidad de María, que a resumidas cuentas, cuando vivió su misión, fue engendrar al Hijo del Padre, y ahora es hija de Él como espíritu que es. De nada cabe y de nada sirve redundar en una oración tan compleja y difícil de entender como esta, que finalmente nada nos deja, no da luz, no da paz, no da nada a Dios, cuando Él no ocupa nada porque todo lo tiene, ni a nosotros. Podría ser complejo tratar de comprender y cambiar lo que por tantos años hemos hecho de manera natural. Sin embargo, debemos dejar de ver la palabra del Padre de modo superficial. Siendo ella dueña del universo entero, no debemos pedir por ella cuando nada le falta. Padre nuestro que estás en el cielo. Es infinito y no se limita a un área determinada que es el cielo. Además, la palabra cielo de forma espiritual es la perfección completa de un todo, que abarca al Padre en su totalidad. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No podemos decirle que haga su voluntad cuando no la aceptamos. Vivimos inconformes y estamos mal en lo económico. No lo sabemos aceptar. Si no hay salud, renegamos de él. Si manda llamar a un familiar en la forma que haya sido a dejar su vida material, vivimos inconformes y renegando en contra suya. Nos ama y no sabemos ni queremos enfrentar estas grandes pruebas que nos pone en el camino. Al contrario, dudamos de su infinito amor. No santificamos el nombre de Dios con nuestros actos. No somos caritativos ni humanos con nuestros semejantes en la mayoría de los casos. Tantas personas que hay en este mundo, asistiendo a misa todos los días y diciéndose ser apegados a Dios. Y cuando nos enfrenta con una dura prueba de vida como la pérdida de un ser querido, no sabemos aceptar el hecho de no verle nunca más de forma material. Renegamos del Padre y ponemos en entredicho su infinito amor con frases como «No que eres tan bueno y me haces esto a mí», o «¿Por qué tuviste que llevarte a esta persona que tanto quiero?». Es como aquel padre de familia que tuvo a sus hijos y los formó y costeó sus estudios hasta que se convirtieron en médicos, y un día en un accidente mueren todos sus hijos y reniega de Dios diciendo «¿Por qué si apenas los preparé, te los llevaste?». Vivió inconforme sin aceptar una voluntad que no hay. Perdemos el tiempo repitiendo algo que no hacemos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo si no sabemos perdonar? Se reza algo que no se ejecuta. Decimos que haremos algo que en realidad nunca llevamos a la práctica. Si nos ofenden, guardamos rencor y ofendemos también.
No tenemos que pedir por el pan de cada día cuando el mismo Padre sabe de nuestras necesidades antes de que las digamos. Pero además de eso, dice que si cumplimos su ley de amor, todo recibiremos por añadidura. Debemos encerrarnos en la verdadera ley del Padre, amar y perdonar. El no perdonar nos genera grandes cargas. No hemos aprendido a vivir el perdón. Vivimos en amargura y en rencor, renegando de todas las bondades del Padre cuando decimos estar entregados. No nos dejes caer en tentación. Si vivimos sumidos en tentación porque nosotros mismos la buscamos, Él no es quien nos lleva. Los seres turbados nos tientan para que vayamos en contra de Dios, y nosotros somos quienes con nuestra voluntad caemos en esas tentaciones. Dios nada tiene que ver. Pero hay también un detalle no por menos importante. Es más, es el de mayor importancia en todo esto: la falta de oración. El orar de manera incorrecta y repitiendo frases sin sentido nos lleva a caer en tentaciones. No sabemos vivir en gracia. Quien dice que es perfección pierde el tiempo, sin esa humanidad y sin esa entrega al prójimo. ¿Cuántas personas hay en el mundo que viven entregadas a su palabra? ¿Y cuántas más han estado toda su vida creyendo que lo están, y cada vez están más y más lejos? Sin oración, estamos desprotegidos. Por repetir cosas como el rosario, vamos perdiendo la protección tan grande que nos da orar de manera correcta. Y líbranos del mal. Igualmente no quiere nuestro mal. Nosotros somos los ingratos que le adjudicamos el resultado de nuestras malas obras. Nos ama, pero hemos caído en un fanatismo que no hace más que guiarnos a un abismo, a estar ciegos del Padre y vivir en esa inconformidad que nos hace acarrear males al por mayor. Amén. Esta es la oración más perfecta que hay. Es el legado que nos dejó Jesús en la tierra. Es perfecta, es de reflexión. Nos habla sobre el perdón, la resignación, el amor de aceptar su voluntad a cada día. Pero no es necesario hacerla para pedir favores, ya que es repetitiva. A Él no le interesan las repeticiones. Nos la dio para analizar cómo debemos hacer nuestra oración, mas no para repetirla, y de cómo vivir su ley. Muchos viven creyendo que están siguiendo a Dios sin mirar que van en sentido contrario, desvirtuando toda enseñanza correcta del Padre. La mayoría viven amargados. Muchos no sabemos aceptar esa gran parte del cielo, y hay quienes en ese error dejan de crecer y tener fe, renegando de la voluntad del Padre y con inconformidad, culpándolo por los dolores pasados sin aprender de ellos a tener una vida que sea impulsada por ese amor infinito con Dios y nuestros semejantes. Finalmente, lo que debemos tener claro es que el Padre vino a salvar espíritus y no cuerpos. Se le pide porque las guerras terminen, pero el mismo hombre las ha generado y no él. Así que el hombre, en espiritual entendimiento, irá encontrando el camino para terminar con ellas, y el Padre, en bondad, compensará esa oración. La letanía consta de 52 alabanzas o frases que a lo largo de los años la gente las ha ido sumando a este rosario en señal de fanatismo, y cada una de ellas es seguida de la frase «ruega por nosotros». En el Ave María pedimos a María que nos salve y pedimos que sea salvada, y aquí que ruegue por nosotros. No hay hilación o congruencia alguna en estos rezos, además de que en la letanía pedimos a cosas materiales. Algunas de ellas son espejo de justicia, trono de sabiduría, vaso espiritual, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza. Estas frases encierran bastantes aspectos materiales que no tienen que ver con Dios, ni con un fin espiritual le pedimos a un espejo, un trono, un vaso, torre y casa que rueguen por nosotros, siendo cosas materiales. Ahora, además de eso, hablamos de oro y marfil, que son riquezas materiales, ostentosas, son artículos de valor monetario, y Dios lo que menos quiere es que adoremos cosas materiales o pidamos a cosas materiales. También habla del arca de la alianza, que además de ser material, nadie la ha visto y nadie sabe dónde está.
En el Primer Testamento nos dice que resguardaban las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos dados a Moisés en el Arca de la Alianza. Son incongruencias enormes repetidas por millones de personas en el mundo. No piden por fines comunes como la paz, las necesidades. No sabemos orar. Y los que dicen ser guías de la religión no saben enseñarnos lo que es correcto. Dejan el error latente. No obtenemos beneficio alguno con estas oraciones. Debemos orar por las necesidades reales: madres golpeadas, niños con hambre, secuestrados, violados, catástrofes naturales, violencia. Por los seres turbados, más que nada, no bajamos luz con estas oraciones. Los seres turbados son los que nos llevan al sufrimiento. Estamos entregados a la ignorancia del fanatismo. Creemos más en supersticiones que en lo real. Nada tiene efecto en lo espiritual si no lo respaldamos con hechos. Es de primera necesidad. Es urgente que aprendamos a orar. En la medida que las naciones se vayan uniendo en oración, pero en oración real, espiritual, alejada del materialismo y la repetición inútil e incongruente, en esa justa medida se irán erradicando todos los males del mundo que habitamos. Conforme vayamos comprendiendo que la espiritualidad no tiene que ver con la religión y que el Padre ha dejado en su palabra la fórmula correcta de hacer oración y estar en contacto con Él, encontraremos el camino de felicidad verdadera y duradera. Lo material nos dará sufrimientos a la larga, la falta de comprensión en las cosas del Padre, y seremos infelices. En nosotros está el tomar el camino indicado, ese que está iluminado con amor y caridad, para que al paso vayamos dejando la estela que ilumine el camino de otros y los lleve a ese sendero hermoso que el Padre nos ha dado.